Enmarcar una obra de arte a veces puede parecer una tarea complicada, pero creo que lo más importante es cuando la vemos a través de la mirada de un coleccionista, no solamente como diseñador, arquitecto o como cliente que tiene que llenar una pared. En el video de hoy te voy a contar cuáles son las cosas que me fijo para poder elegir bien el marco, el vidrio, el passepartout y algunas otras cosas más relacionadas con la obra de arte. La realidad es que no hay una fórmula mágica, pero sí entender el entorno nos va a ayudar a elegir mejor el marco para el cuadro y también qué tipo de elementos van a estar rodeándolo o decorándolo. Lo primero que veo es el peso visual de la obra. Si es una obra sencilla, con pocos colores, muy geométrica, muy moderna, con poca información, entonces el marco no tiene que ser muy grande o muy grueso porque no necesito balancear. En cambio, si es una obra compleja o quizás con mucha textura, un óleo cargado con materia, entonces ahí sí recomiendo utilizar marcos que sean un poco más gruesos o un poco más trabajados para poder compensar y contener toda la información de la obra. Uno de los elementos que menos se aprovechan a la hora de personalizar una obra de arte es el passepartout. ¿Y qué es el passepartout? Es este cartón o cartulina grueso que se utiliza entre la obra y el marco. ¿Y para qué nos sirve? Puede ser para proteger la obra, puede ser para ocultar algún borde que sea irregular, y generalmente lo encontramos en fotografías, en láminas, en serigrafías, todas obras que no tienen un bastidor. Pero ¿qué pasa? Generalmente vamos con passepartouts que son de colores muy claros que no generan ningún efecto en la obra. Lo que yo recomiendo o me gusta hacer con mis cuadros y con mis clientes es utilizar passepartouts de color. Entonces, si tenemos un cuadro que por ejemplo tiene azules interesantes y quiero hacer que la obra se vea más grande, utilizo un passepartout con colores azules. Obviamente luego voy a hacer el contraste con el marco, pero de esta forma estoy agrandando visualmente la obra. Y no solamente puedo utilizar colores plenos, sino que también puedo empapelar el passepartout y también puedo utilizar telas. Eso va a hacer que la obra se sienta más especial y mucho más interesante. Y ahora pasemos al tema de los marcos. Y los marcos pueden ser de dos materiales principalmente, de madera natural y de material sintético. La ventaja de usar el material sintético es que pesa mucho menos que el de madera. Entonces, si tenemos un cuadro que ya es grande, agregarle un marco de material sintético no le va a dar demasiada masa agregada y lo vamos a poder colgar en la pared de una forma mucho más liviana. En cambio, si vamos con un marco grueso de madera en una obra que ya es grande, eso le va a sumar mucho peso y vamos a tener que sujetarlo mucho mejor para que no se nos caiga de la pared. Pero los marcos de madera, que son mis favoritos, son aquellos que logramos tener mucho más trabajo y se ve distinto, tiene otro sonido, se ve mucho más sofisticado y además es una forma tradicional de trabajar las obras de arte que me parece que perduran el tiempo independientemente de la obra que estemos presentando. Y si vamos a hablar de colores, por ejemplo, puedo decirles que los marcos blancos, que son los que más se utilizan, me gusta cuando tienen algún tipo de textura o de capado. Porque si las paredes son blancas y el marco es blanco, es como que no sabemos en qué momento comienza la obra y comienza la pared. No la estamos haciendo nada, no hacemos ningún efecto, no lo agrandamos ni nada por el estilo. En cambio, cuando tenemos las paredes blancas y si no quieren utilizar un color muy oscuro o muy jugado, podemos ir con los marcos que son de color madera. Estos marcos además se pueden tintar o dar un tono parecido a otro elemento de madera que tengamos en el espacio, como puede ser el piso, por ejemplo. Entonces ahí, si tratamos de acercarnos al color del piso, el marco por contexto va a quedar mucho mejor y la obra va a quedar más incorporada. Si usamos marcos negros, preferentemente que no sean marcos de colores lisos y plenos, porque es medio aburrido, la realidad es esa. Si vamos a utilizar colores plenos, preferentemente que tengan algún tipo de textura para que se sientan más interesantes. Inclusive este yo lo utilicé para hacer un espejo hexagonal para una clienta. Y si se fijan, al tener esta textura tiene brillo y tiene una superficie que se ve más interesante y más llamativa. Además, el marco negro lo podemos combinar con otros, por ejemplo. No digo que solamente el negro, pero es un color que queda bastante bien, por ejemplo, cuando lo acercamos a los dorados.
En este caso, este es un marco de madera tradicional, como vimos, y es muy interesante con una obra grande, que tenga un cierto peso o mucha información, porque si se fijan el marco es bien grueso. Ahora, si vamos por ejemplo a los dorados, que se ven clásicos, si tenemos una obra que no es muy grande de tamaño o que es más o menos sencilla, un marco dorado de un tamaño relativamente mediano está bien. Siempre el tamaño del marco piénsenlo en relación al peso visual de la obra. Si es una obra grande o si es una obra con mucho color, muy compleja, con mucha información, entonces ahí un marco grueso está permitido. Si tenemos una obra que es chiquita o que es grande pero que es sencilla o muy moderna o pocos colores, ahí podemos ir con un marco quizás mucho más moderno y más finito. Y ya que tengo acá el plateado, les voy a contar cuáles son mis elegidos para el plateado. Porque este es el típico marco cajón moderno, finito, que parece como un espejo. Y la realidad es que esto no le aporta nada a la obra, porque es como tener un espejo. Entonces, si vamos a usar colores plateados, lo que les recomiendo es que tenga una terminación cepillada. Y la terminación cepillada le va a dar un poquito más de textura y además va a permitir que se vea el color que está en el fondo. Entonces va a ser algo quizás un poquito más interesante. Y por último, vamos a terminar con el tema del passepartout de color, que ya lo veníamos hablando en el punto anterior, pero lo que tenemos que tener en cuenta es el contraste que vamos a hacer entre el marco y el passepartout. Por eso les digo que si quieren ir con un marco oscuro, un marco negro, por ejemplo, que queda muy bien en fotografías de blanco y negro, un passepartout de color puede quedar bastante bien porque va a hacer que la obra se destaque más que si fuera con un passepartout blanco, porque al estar la obra encerrada en el color vamos a hacer que el ojo se centre en la obra misma. Y por último tenemos el tema del vidrio, del cristal, que vamos a utilizar para proteger la obra, que puede ser orgánico o puede ser antirreflex. El antirreflex lo que va a hacer es absorber un poco la luz, o mejor dicho, no va a rebotar tanto lo que esté pasando en nuestro entorno. Pero al utilizar antirreflex vamos a sacrificar un poco la calidad de la obra. Entonces, si tenemos una obra con mucha información, con mucho detalle, ponerle un vidrio antirreflex va a hacer que perdamos un poquito de esa fidelidad. Por el otro lado, un cristal tradicional nos va a permitir ver toda la obra en su máximo esplendor, pero si está próxima a una ventana o a muchas fuentes de luz, nos va a rebotar la imagen y eso va a hacer que tampoco la podamos apreciar. Entonces, en el caso del vidrio, a veces no hay una condición perfecta, pero sabiendo estas dos alternativas, elegimos cuál es la que más se adecua a nuestra necesidad y a nuestro entorno. Como ven entonces, son algunas consideraciones para tener en cuenta que hacen que podamos sacarle el máximo provecho a la obra. No se trata de llenar espacios ni de tratar los cuadros como un mero objeto decorativo, sino sacarle el provecho y si lo tenemos en nuestra pared es porque realmente nos gusta y lo queremos apreciar en su máximo esplendor. Si les gustó el video, saben que le pueden dar un like, comentarlo y suscribirse al canal y si tienen alguna duda me pueden escribir. Nosotros nos vemos en la próxima. Chao.